Buenos días, ¿cómo está? Espero se encuentre bien. ¿Cómo está, José Luis? Muy buenas tardes, profesora. Muy bien, gracias a Dios. Todo excelente. Me alegra. ¿Ya me conocía o es primera vez que le doy clases? Sí, primera vez que me Primera das vez. clase. Ah, Sí, bueno, perfecto. ¿Tú estás haciendo que la especialización técnica en sí, criminalística o la de sí, tácticas? que, criminalística. En criminalística, ah, ok. ¿Y eres abogado? ¿O tienes varias Me carreras? faltan 3 periodos. Soy ingeniero industrial Ah, y ok. me hace falta 3 periodos para ser abogado. Ah, qué bueno, casi va a ser colega mío. ¿Y en qué te desempeñas? ¿En qué trabajas? Trabajo ahorita en la distribución gerente de gas Táchira, en la parte de distribución del gas, pues aquí en el estado Táchira. Ah, qué bueno, ingeniero, está bien. Ah, bueno. Yo soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, soy abogada, Ok, egresada de la Universidad Católica de Táchira, para que me conozca un poquito. ok. Me gradué, uy, hace bastante tiempo, en en el 2001. En el 2001 tengo pues 20 años de graduada, voy a cumplir 21 años de graduada de la Ah, universidad. bueno, yo tengo 21 años, 21 años graduado tengo yo. Ah, sí, también de ingeniero, qué bien. Ah, bueno, entonces Ingeniero, somos contemporáneos. sí, de la UNED. Qué bueno. Soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal de la Universidad Libre de Colombia, Ah, magíster en derecho penal y criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Estudio también, así como usted, en esta hermosa casa de estudios, el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. mm, Bueno, he sido docente de esta casa de estudio como desde el 2007, no, como desde el 2009 aproximadamente. De la Católica, soy profesora de la Católica desde el año 2014. Y bueno, y empecé en mi parte docente como desde el 2005 aproximadamente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que me abrió ah, sus puertas. Fui funcionaria del Poder Judicial por 20 años. Fui secretaria, asistente, fui juez hasta el año pasado que renuncié a mis labores. ah, Sí, de aquí mismo en el renuncié. Táchira, mismo en ¿Cómo? el Táchira. Aquí mismo en el Táchira, fue Sí, juez. aquí mismo en el Táchira, fui juez de responsabilidad penal de adolescentes Ah, desde el año 2008, pero mm, ingresé al Poder Judicial en el 2001 también. O sea, apenas me gradué, ingresé a laborar en el Poder Judicial ad honorem y posteriormente pues adquirí la titularidad como secretaria. Posteriormente, en el 2005 me trasladan al circuito judicial penal, pero el área de sección penal de adolescentes. Y en ah, el 2008 me nombran juez provisorio de responsabilidad penal de adolescentes. Y ahorita, en el 1 de marzo del 2021, renuncié a mis labores. Para cuestiones netamente pues, personales, considero que uno en la vida ya debe avanzar, ¿no? Y sí, y ya estaba sí, como estática. Allí en primera instancia, claro, también fungí en varias oportunidades como juez temporal de la Corte de Apelaciones, mm, pero pues ya me apasioné como a la parte mucho más académica, ¿no? Observé que me estaba pues también quitando bastante tiempo la parte académica, yo escribo y demás, mm, y consideré, bueno, o es lo uno o es lo otro, pero no podía ya hacer ambas porque pues estaba consumiendo mucho más tiempo la parte académica. Adoro al Poder Judicial y estoy eternamente agradecida pues por mm, todo lo que aprendí y bueno, de hecho dar clases es parte del Poder Judicial porque lo que sé claro, lo sé por el Poder Judicial. Lo claro, sí. sigo amando y lo llevo en mis venas y bueno, estoy encantada de mi país Venezuela y del sistema de administración de justicia venezolano, pero pues lógicamente pues ya era ahora el momento como de avanzar en otras cosas, ¿no? Y Así es. estoy pues dedicada a esto, al área académica porque no ejerzo, solamente pues Mm, doy clases y demás. Por eso ah, pues estoy aquí con ustedes, que es una parte de mis hobbies, podría decirse, ¿no? Dar ok, clases, me encanta. Y bueno, mm, aquí estoy. Bueno, ya la materia como tal que les voy a impartir es política y sociedad, ¿no? Dentro de mm, la especialización técnica, la política de sociedad pues está dividida prácticamente en 4 unidades.
La vamos a desarrollar pues de manera pues fácil, vamos a hacerlo un poco interactivo. Si bien es cierto, pues vamos a aplicar algunas estrategias de validación en cuanto al conocimiento, ¿no? Para verificar ese aprendizaje. Va a ser a través de ensayos, trabajos monográficos, mapas conceptuales y pues la última unidad que va a ser un video corto. Vamos a explicar cada una de ellas pues para que ustedes tengan conocimiento más o menos de la planificación. Hasta el día de hoy me abrieron el aula virtual. Quiere decir que en el transcurso de hoy o mañana yo ingreso allí pues lo que es la planificación como tal para que ustedes la puedan observar de manera palpable. Y pues subiré alguno que otro tipo de material. Sin embargo, esta materia, como ya ha sido dada en otras oportunidades, pues ya tiene material de apoyo, lo que es el aula virtual, ¿ok? La plataforma está abierta hasta el 9 de abril. Desde el día de hoy hasta el 9 de abril, ustedes pueden desarrollar las actividades oportunamente. Si bien es cierto, pues van a haber fechas específicas o fechas límites para la presentación de las actividades. Esto no quiere decir que si ustedes no la pueden realizar ese día, no tienen más oportunidad, no. En mi caso particular, yo soy de las docentes que yo abro la plataforma desde hoy, coloco fechas, pero está vigente hasta el 9 de abril, que es el día que cierra como tal la materia. Ya luego del 9 de abril hasta las 11 de la noche, ya hacia el otro día no van a tener posibilidad ni siquiera acceso al aula. Entonces, por eso les recomiendo pues que vayan haciendo las actividades paulatinamente y tampoco pues quiero que se les acumule, ¿no? Que piensen, ay, no, hasta el 9 de abril tengo oportunidad y hasta el 9 hago todo. No, 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 porque si no se les va a acumular y no van a hacer las cosas bien, sino poco a poco, pero ya saben que tienen flexibilidad, que no van a estar tampoco tan atorados en el momento de hacer, porque creo que ven otras materias, ¿no? A la par con esto. Entonces, bueno, llevar las cosas así, pero hacer las cosas se hacen bien o no se hacen. Entonces, es preferible pues hacerlas bien en este caso. La unidad 1, que conforma lo que es el Estado, las teorías del Estado, vamos a ver algunas partes de lo que es pueblo, nación, gobierno, las diferencias entre cada uno, va a ser evaluada a través de un mapa conceptual, ¿no? Este mapa conceptual debe ser entregado el 5 de marzo del 2022. Sin embargo, en la planificación, cuando ustedes, yo la ingrese hoy al aula virtual, pues van a observar cuáles son las fechas del ingreso del mapa conceptual. Pero como les vuelvo y les repito, como les indiqué, o sea, pueden hacerlo antes porque la plataforma está abierta o pueden hacerlo luego del 5 de marzo, que igualmente la pueden ingresar, no van a estar bloqueados. Vamos a tener solamente 3 o 4 clases sincrónicas contadas a partir de hoy, la del 26, luego nos volvemos a ver el 12 de marzo y luego nos volvemos a ver el 26 de marzo, perdón. Esas son las 3 clases que vamos a tener. Sin embargo, como es una materia, pues es bastante iterativa, no es compleja de digerirla, es muy sencilla y lógicamente son conocimientos básicos que ustedes pues ya tienen, es como es de refrescamiento porque vamos a hablar parte de lo que es el Estado, todos sabemos qué es el Estado, cuáles son las formas de gobierno, cuáles serían las políticas públicas del Estado, no solamente de Venezuela, sino las políticas públicas de todos los países en general, para la proyección o para la consecución del bien común en esa misma sociedad. Políticas públicas generales, vamos a ver las diferentes públicas o las formas o la clasificación de esas políticas públicas, cómo se englobarían. Vamos a hablar un poco de sociología, de los llamados controles sociales formales e informales. Vamos a hablar de política, lógicamente, de poder y demás. Pero lógicamente no quiero ser tan exegética académicamente, quiero ir pues a socializar y poder pues también escucharlos a ustedes y que socialicemos y humanicemos el conocimiento, porque esa es la idea, no es venir el profesor a hablar y cansarlos, sino también pues poder escucharlos un poco y entenderlos. Y más que todo pues entender algo tan importante como es la política, ¿no? Que muchos de los autores dicen que la política surge por los conflictos que existen en la sociedad, porque la sociedad de por sí, de manera constitutiva, siempre ha tenido conflictos, y ustedes lo saben, si a veces tenemos conflictos inclusive en nuestro núcleo familiar o con nuestra pareja, con nuestro novio, con nuestros hijos, bueno, una forma de hacer
hacer política es inclusive tratando de regular o tratando de conciliar ese tipo de conflictos. Y por eso surge la política. Entonces vamos a, pues, a darle un refrescamiento a todo eso y pues hablar también del ser humano como tal, ¿no? Por eso yo no soy tan exegética de manera académica en la teorización de los conceptos, sino yo voy más al plano interno, porque nosotros los seres humanos, pues muchas veces por nuestras carencias, pues nuestras debilidades, por tantas cosas que a veces nos dejamos llevar, pues trascendemos lo que sentimos en las diferentes acciones que tomamos. Y esas acciones, pues muchas veces están reflejadas de manera, pues a veces egoísta, o de manera egocéntrica, y más si a veces actuamos en planos donde tenemos poder. Entonces también vamos a hablar del poder, cómo podemos tolerar y controlar ese poder y no dejarnos llevar por nuestras pasiones o por nuestros intereses particulares, sino sobre la base del bien común, que efectivamente, pues bueno, esa es como la finalidad del Estado, ¿no? Y de la vida, el bien común, no actuar bajo parámetros individuales, sino bajo parámetros holísticos o de la colectividad, de lo que yo pueda hacer en bienestar no solamente mío, sino la reacción o la generación que puedo tener hacia la sociedad, hacia mi entorno. Porque si hago bien, y eso es inclusive, pues si podemos hablar también, porque vamos a hablar de la parte espiritual, el nivel karmático, de lo que yo haga bien, pues lógicamente puedo generar bien y me va a venir, es beneficioso. Entonces, por eso vamos a hablar de todos esos aspectos, no solamente de manera literal, sí vamos a tocar puntos claves, porque es necesario también tener conceptos claros, ¿no? Sobre diferentes instituciones políticas, procesales y demás, pero también desde la parte holística de lo que es el ser humano propiamente. Así se va a desarrollar pues lo que es la unidad. Luego viene de ese desarrollo del mapa conceptual, que es el Estado. A través de un mapa conceptual, ustedes van a desarrollar la unidad 1, lo que es el Estado, las teorías del Estado, las diferentes posiciones o ideologías de cómo se inició el Estado. Así, recuerden que un mapa conceptual se diferencia de un esquema. Ya aparte de eso, pues bueno, yo les explico más yo sé que ustedes pues, tienen conocimiento de un mapa conceptual, pero es necesario pues también refrescarlo, ¿no? Un mapa conceptual tiene unas características propias que se diferencian de los esquemas o de los mapas mentales. ¿Por qué lo digo? Porque me ha pasado muchas veces que en estos niveles yo observo que lo que me hacen son esquemas o cuadros comparativos. Los mapas conceptuales no son esquemas ni son cuadros comparativos, tienen una línea particular. Y inclusive hay mucho software que hacen mapas conceptuales, por lo menos Mindomo es uno, donde la estructura de un mapa conceptual, el eje principal casi siempre está en el centro. El título, el tema, el rector, el verbo rector. Y posteriormente, según las agujas del reloj, están las diferentes ideas secundarias, por decirlo así. Va en esa estructura. Debe tener flechas direccionales porque eso es lo que le va a guiar al observador hacia dónde debe leer y dirigir. Todo debe tener congruencia y coherencia. Esas flechas direccionales debe tener inclusive conectores en palabras claves, por decir, aunque sabías que esto lleva que como consecuencia el objetivo, fin, son pequeñas palabras que son las conectores en esas flechas direccionales. Y esa es la estructura básica de un mapa conceptual. Hay mapas conceptuales lógicamente mucho más complejos, pero lo básico que yo requiero es eso. No quiero más nada, solamente que se estructure un buen mapa conceptual con el desarrollo de la unidad 1, que es el Estado. Luego viene un trabajo monográfico, que es la unidad 2. La unidad 2 está comprendida lo que es el estado de las políticas públicas, ¿no? La que es la intervención estatal, los procesos de formación, las diferentes formas de políticas públicas o cómo puede un Estado materializar esas políticas públicas, los movimientos sociales, los partidos políticos y demás. Los trabajos monográficos, también yo sé que ustedes saben cómo se desarrolla un trabajo monográfico, pues debe poseer carátula, ¿verdad? O portada, índice, introducción, el desarrollo de ese trabajo monográfico, la conclusión y las referencias bibliográficas.
también estamos conscientes que los trabajos monográficos son extraídos de ya teorías o investigaciones que han realizado determinadas personas o personas que saben mucho más que nosotros. Por eso son trabajos documentados, ¿verdad? De investigaciones de los demás. Sin embargo, esos trabajos monográficos no pueden ser copias y pegues de la web. ¿Qué quiero con esto? Que ustedes hagan procesos de reflexión sobre las instituciones de la unidad 2. Si usted me va a hablar de los movimientos sociales y va efectivamente a verificar que hay investigaciones sobre lo que son los movimientos sociales, las diferentes formas de movimientos sociales y cómo surgieron los movimientos sociales, llegando inclusive a movimientos políticos hoy en día, pues me va a escribir con sus propias palabras lo que dijeron y demás. Si vas a hacer copias textuales, pues lo va a hacer conforme a las normas APA, entre comillas, y va a ser las de llamadas citas bibliográficas debajo. Porque no quiero copias y pegues, porque efectivamente, pues eso no sería un trabajo monográfico, eso sería simplemente una copia de la web sobre otras escrituras de demás autores. Y yo quiero pues que hagan pues procesos de internalización del conocimiento, no son copias y pegues. Más hoy en día, cuando nosotros los docentes y todas las personas pues tienen facilidad a software de detectar plagios. Yo coloco detectores de plagio en Google y me sale cantidad de software gratis donde coloco extractos de lo que ustedes copiaron en el trabajo monográfico, inclusive me dice cuánto porcentaje de plagio tiene ese texto o tiene esas palabras. Entonces, eso es pues de una u otra manera hasta ofensivo, tanto para el docente como para ustedes porque no están aprendiendo. No están aprendiendo. Máxime cuando estos procesos tecnos virtuales nos da la facilidad de aprender de manera autodidacta y es relajado y es flexible, pero lógicamente que tenemos que poner de nosotros para poder aprender y comprender todo este cúmulo de ideas, porque si no, pues no estamos aprendiendo, solamente estamos copiando de la web y demás. ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo quiero del trabajo monográfico. Tiene una fecha de entrega también, que es para el 19 de marzo. Sin embargo, pues la fecha está abierta. Luego viene la unidad 3, que habla sobre lo que es la sociedad y la política, contexto social de la política, la multidimensionalidad de la relación de la política, el sistema político, la estructura social. Bueno, aquí ya vamos a hablar un poco de lo que es las formas de gobierno, de los diferentes tipos también de gobiernos, de políticas y demás, una estructura social de manera general. Eso ustedes lo van a realizar, o se va a validar ese conocimiento a través de un ensayo. Los ensayos son de análisis reflexivo. Hay diferentes tipos de ensayos, pero los más comunes y los más fáciles como de hacer son los análisis reflexivos. Yo le voy a colocar hoy en la página, entre hoy y mañana, cómo se hace un análisis reflexivo. Tiene una estructura propia. Los análisis y los ensayos como tal también no son copias de la web. No poseen títulos ni subtítulos. Tienen una estructura particular que es introducción, desarrollo y conclusión. Pero esa introducción, desarrollo y conclusión va dentro del contexto. No es que ustedes me van a colocar introducción, desarrollo, conclusión, No. Del mismo contexto de la estructura del ensayo, yo tengo que como lector poder observar que las primeras líneas o los primeros 2 o 3 párrafos constituyen la introducción del ensayo, donde usted me está vislumbrando qué me quiere decir con ese ensayo y qué es lo que va a desarrollar. El desarrollo propiamente, como su palabra lo dice, ya es el contenido, es la matriz del ensayo. Y la conclusión son sus reflexiones particulares, que también son propias, son reflexiones internas. Allí sí los ensayos, a menos que usted quiera hacer alguna copia textual de algo que le llamó la atención, pues lo referencia también en citas. Si no, es una disertación escrita, puede ser en tercera o en primera persona, muy particular. Escriban. A veces uno dice, uy, eso es muy difícil escribir. No, escriba lo que usted considere sobre la unidad de 3, de manera pues sí con estilo, por decir, en este caso un poco entre jurídico y social, con congruencia y coherencia, pero escriba que sea propio suyo. También debe tener referencias bibliográficas, porque si bien es cierto, o sea, eso tiene una base
Uno escribe con base a argumentaciones que ya ha leído de otras personas y que saca su propia idea, pero hay una base bibliográfica sobre eso, ¿ok? Entonces, todo ensayo sí debe tener referencias bibliográficas, ojo con eso. Y la última estrategia de validación que conforma la unidad 4 corresponde a lo que es la sociología política. Esto es hermosísimo, ese tema. O sea, cómo puede la sociedad relacionarse con la política y la política con la sociedad. O sea, pues tocaremos lo que son los controles también, como forma de regulación de comportamiento humano en la sociedad y su trascendencia en el mundo político. Entonces, es sociología política. Eso va a ser a través de un video. Es algo muy corto. ¿Por qué un video? Porque es una forma también de poderlos yo conocer y ver cómo es su participación. O sea, ya en este tipo de niveles, pues lógicamente a veces tenemos que tener o perder el miedo, ¿no? Escénico y demás. Bueno, es un video corto, mínimo 3 minutos, máximo 7 minutos. Ustedes en su propio canal de YouTube, si lo quieren hacer privado, lo quieren hacer público, se graban, lo colocan la dirección URL, lo van a colocar en la plataforma y con esa dirección yo entro al canal YouTube y lo reviso. Es algo muy corto, breve, sobre lo que ustedes opinan de la sociología política y su interacción en el mundo. Tanto a nivel nacional, se pueden enfocar en Venezuela, cuál es el impacto de la sociología política en Venezuela o cuál es el impacto a nivel general o globalizado. Es un video corto. Bueno, en líneas generales, pues ese es el desarrollo de la planificación como tal, de la materia política y sociedad. Como les indiqué ya dentro de la plataforma, el día de hoy pues yo voy a subir la planificación como tal. Sin embargo, pues ya ahí hay material, ustedes de allí pueden extraer y desarrollar las tareas. Pueden comunicarse conmigo por el grupo o individualmente de manera privada, no tengo inconveniente. En las clases asincrónicas, en los foro chat que existen en el grupo, ustedes igual pueden comunicarse conmigo o en cualquier momento que tengan algún tipo de inquietud, sugerencia, novedad, algo que quieran compartir, pues igualmente estoy presta a ello, ¿no? Es muy importante pues también que en esta materia toquemos aspectos propios de lo que es la ética, ¿no? Su relación con la estética. En estos días estaba leyendo algo muy interesante de un filósofo llamado Belinsky, literario, que dice que la belleza es la hermana carnal de la moralidad, ¿no? En sus relaciones de la ética con la estética, o sea, lo moralmente correcto o lo incorrecto, porque hay que a veces poner en claro lo que son estos términos como es la ética. Muchas veces podemos confundir ética con moral cuando son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y la ética pues ya es una disciplina filosófica que efectivamente estudia el comportamiento del ser humano desde el ámbito de lo correcto y de lo incorrecto, de lo bueno y de lo malo. Pero es algo muy también universal, porque hasta qué punto yo puedo considerar que es bueno o es malo. Lo que para mí puede ser bueno, para José Luis o para Javier puede ser malo. Y para lo que ustedes puede ser algo bueno, para mí puede ser malo. Por eso hay que trascender el conocimiento desde el plano de esos aspectos tan importantes que van en sintonía propiamente con la materia, que es la política y la sociedad. Si hablamos de lo que es la política, que ya estoy hablando de materia, como tal, decía, y también dicen muchos autores que, como ya lo indiqué, que la política surge por todos esos conflictos, porque es necesario regular o minimizar los conflictos. Si nos vamos al mundo, que también tocaremos aspectos propios del contexto de la actualidad, como lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, que son países, yo le digo hermanos no porque están al lado, porque no están, pero son hermanos porque nosotros vivimos en un mismo planeta Tierra, ¿verdad? En este planeta respiramos el mismo aire, están mismo este globo terráqueo. Y lógicamente, si hemos visto cómo una pandemia que nos ha ocasionado bastantes pérdidas humanas y que ha contagiado y que ha trascendido ese contagio
y que hoy en día inclusive ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuál es la forma de contagiarse, pero que se contagie y que se propagó a nivel mundial, cómo afectó esa pandemia ahora una guerra que está sucediendo, que es latente, cómo puede afectarnos a nivel mundial, como pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué surgen ese tipo de conflictos? Porque son conflictos que ya trascienden al plano internacional, porque efectivamente trasciende esa parte del ser humano, de la búsqueda o satisfacción de los intereses particulares sobre los intereses colectivos o generales, porque se ciegan sobre la base de poder y de ambición, que lógicamente cómo se puede solucionar los conflictos. Para mí, en mi opinión humilde, los conflictos se solucionan, pues una parte tiene que ceder necesariamente, porque si una parte no cede, pues por eso existen las guerras y siempre han existido, porque esas partes en conflicto siempre van a querer tener la razón, independientemente de la razón verdadera, ¿no? Como se llamamos inclusive en el plano procesal, la verdad verdadera. ¿Existe una verdad verdadera o existe una verdad material o una verdad formal? ¿Cuál es la verdad verdadera? Para mí la verdad verdadera puede ser que este lapicero yo lo veo rojo, pero para José Luis lo puede ver color terracota o para Javier lo puede ver inclusive marrón. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la razón? En este tipo de, cuando hay conflictos y surgen de esa magnitud, las dos partes van a querer siempre tener la razón. Por eso una de las partes, independientemente de la que sea, tiene que ceder, así como en los matrimonios. Cuando las dos personas pelean, el papá, la mamá o el esposo o la esposa pelean y siguen peleando y se genera más agresividad, la agresividad con agresividad genera más agresividad, no van a ceder ninguno. Pero si una parte doblega, que casi siempre es la esposa, doblega y dice, bueno, sí tienes la razón, luego hablamos y demás, pues van bajando los ánimos, va todo pues tratando de conciliar. Así es el mundo es así y lo que está sucediendo es de esa manera. ¿Qué opinan ustedes? A ver, hablemos un poco. Bueno, profesora, muy buenas tardes. ¿Sabe? Bueno, estaba pensando en la parte de lo que usted estaba diciendo de los conflictos, que hay una que es muy importante ahí, lo que es el derecho internacional, que hace que prácticamente regule el enfrentamiento entre naciones. Ujú. Entonces, en cada uno de los continentes, sí, prácticamente continentes o hemisferios, existe un derecho internacional que hace que un país no interceda, no ataque por pactos que hacen, tratados, por todas esas cosas que pasan. En una parte de lo que está pasando ahorita, por lo menos con Ucrania y Rusia, bueno, hay un conflicto que va a ser un conflicto, un enfrentamiento de una guerra armada, pues. Pero el derecho internacional dice que no puede haber, ¿cómo se llama? Armas biológicas, ¿entiendes? Porque Ujú. pudiera Rusia tirarle un arma biológica a los ucranianos y acabarlos en un día, en 3 días, en 4 días, ¿entiendes? Entonces, todo eso es un derecho internacional de tratados y pactos que se hacen. El conflicto va a ser, el teatro de operaciones, como se dice, va a ser ahí, porque para el lado ruso no van a pasar, pero ahí se van a enfrentar con sus armas, pues sus armas de guerra, que son los fusiles, los tanques de guerra, los aviones de guerra. Eso es lo que permite los tratados que han hecho y lo que el mundo en su derecho internacional admite. Exacto, tiene toda la razón. Y Mm, efectivamente ahí se va a ver quién tiene más poder y quién tiene mm, más control y quién está capacitado inclusive para una guerra. En este caso se ve que Rusia, porque inclusive tiene armas biológicas. La Ucrania lo que tiene es un armamento, pero un poco inclusive armamento, casi inclusive no tiene fuerza o personal capacitado. He estado observando los medios de comunicación que dice que muchos de los civiles se quieren alistar, pero que inclusive ellos no los están dejando porque no hay suficientes armas para darles.
Entonces, están un poco, pero ahí hay que buscar entonces lo que es el superior. ¿Qué debemos proteger? Al ser humano, porque somos Claro. una sola raza, la humanidad, los seres humanos es una raza, hay que proteger al ser humano y más a ese ser humano débil o que es civil, que no tiene nada que ver. Y ahí entra parte de lo que tú dices, el derecho internacional, inclusive trasciende al derecho internacional humanitario, que el derecho internacional humanitario se da en épocas necesariamente de conflictos, que es una diferencia con los derechos humanos, porque sí puede haber violación de derechos humanos y los derechos humanos, como son universales, son permanentes y constantes en el tiempo. Y el derecho humano se da tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, mientras que el derecho internacional humanitario se da en tiempo de guerra. Y ahí es donde va a entrar el derecho internacional humanitario efectivamente a regular ese conflicto y verificar dónde se debe proteger, cuál a los combatientes que se deben proteger, a los personal civil que se debe proteger, cuáles son los objetivos militares, cuáles no son objetivos militares. Deben respetar inclusive los 4 convenios que se fueron creados para tiempos de guerra, que son los convenios de Ginebra y que son 4, más los protocolos adicionales de 1977. Ahí entra el campo del derecho internacional y más del derecho internacional humanitario, inclusive de relaciones y política, lo que hablábamos. Cada estado tiene su soberanía, que es su poder, que es el derecho que tiene cada estado de proteger sus límites, su territorio, lógicamente, pero también hay relaciones internacionales que deben prevalecer y entra el ámbito de la diplomacia y protocolo dentro de esas relaciones internacionales y que para esa diplomacia y protocolo debe existir un arbitraje o un juez de arbitraje internacional o un conciliador, netamente, y que ese conciliador trate de sopesar las distintas posiciones y de manera neutral concilie o traten de conciliar las partes para que efectivamente no haya pérdidas humanas como ya las hay y devastaciones, porque supongamos que como lo dice José Luis, emiten un arma biológica. Esa arma biológica no solamente va a dañar ahí, eso va a trascender en el medio ambiente y puede llegar a todos los confines del planeta, porque no saben la magnitud. Toda acción genera una reacción y muchas veces esas armas biológicas se escapan del control. ¿Ok? Javier, me levantaste la mano. Sí, Ajá. buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Pues sí, Buenas tardes. justamente, y buenas tardes, compañero José Luis, ¿cómo están? Gracias, igual, buenas tardes. Justamente, buenas tardes. Justamente, pues bueno, cada quien es dueño de la realidad particular, ¿no? La verdad propia, en realidad. Y la verdad, pues es de pronto un punto de vista de cada individuo conforme a lo que vea en su alrededor. Y más en este término internacional entre Rusia y Ucrania, pues hay dos verdades muy marcadas y cada quien defiende su verdad. Eso Ujú. data de mucho tiempo. Yo creo que si nos profundizamos en ese tema es bastante interesante, ¿no? Sí. Porque uno se pone a estudiar que está fuera la verdad de cada quien y uno termina dándole como que la razón a ambos, porque cada Sí. quien defiende su punto de vista, ¿no? Pero Exacto. sí, justamente en imagen política hay que Ujú. domar todo ese tema del ego, ¿no? O de creer, eh, perder la visión o la realidad del mundo, que es otra verdad, donde se debe preservar los derechos humanos, la salud, el bienestar, la vida, pues, del ser humano como el tesoro más preciado de la Ujú. naturaleza, ¿no? Ujú. Y pues allí yo creo que partiendo de ese punto debemos ver todo. Y ahí es donde justamente, como hay dos países que tal vez están con su manto en la cara, deben sentarse en mesas de diálogo, hablar, discutir, bueno, no discutir, pues, hablar, dialogar, para que una de las dos partes sea justamente como usted dice, es lo necesario. Y ceder no es perder, ceder al final viene siendo ganar, inclusive, Ujú. porque precisamente eso se busca. A mí me llama la atención. Hace con unas horas, el presidente de Rusia manifestó querer sentarse con el presidente Putin para llegar a una negociación, pero fue recibir tal vez apoyo de una u otra instancia internacional y terminó ahora diciendo que no se va a sentar a hablar con Putin si su idea, pues, o su verdad no se impone ante la que ellos plantean. Entonces, es un poco como que a veces también nuestros vecinos, ¿no? Que terminan contaminando la situación y se hace aún más catastrófica.
Entonces, bueno, lo que queda precisamente es eso, o sea, pedir a Dios, primero que todo, que es el gran Sí. poderoso, que termine concienciando a esos líderes mundiales o territoriales, y pues que termine esto, o que no termine pues como algo peor, porque por allí algunos u otros países se han estado sumando y pudiera, ¿no? Desembocar entonces en una crisis mundial, lo que no se quiere. Así es, Javier. Es muy importante también tu aporte. Y sí, eso es la trascendencia, ¿no? De esas particularidades humanas que la llevamos a ese plano. Porque nosotros los humanos cuando estamos en el poder, cambiamos, lamentándolo mucho. O sea, a veces nos dejamos absorber por el poder y ese poder es tanto que nos consume que nos volvemos egocéntricos, malvados, envidiosos, egoístas y vamos pues solamente sobre el bien individual, ¿no? No vemos más allá que es el bien común o el bien de la comunidad, de la sociedad, en ese caso del país, ¿no? Porque son muchas personas las que están allí que inclusive no pueden escapar porque no tienen los medios para escapar. Entonces, yo, bueno, así como tú, pues le pido a Dios que les llene de amor su corazón y que puedan llegar a un feliz término, ¿no? Y lo que se busca, como tú dijiste, efectivamente es ganar. Y cuando una parte concilian, ganan las dos. Es una parte de las relaciones internacionales, un ganar-ganar. O sea, se gana también inclusive el respeto, porque yo pienso que ese tipo de personas que tienen ese poder, cuando llegan a esos estados de conciliación donde prevalece el bien común y la colectividad, pues se respeta efectivamente y tiene que ser respetada esa opinión. Pero ya ahí, bueno, emergen otro tipo de circunstancias o a veces las personas, los que están en ese bando de llegar a una coordinación o que les de opinión, como el consejo, pues están llenos a veces de odio y ese odio lo trascienden y van mucho más allá y escapa de nuestras manos. Entonces, y eso se refleja en todo lo que hacemos y más aún, bueno, en lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, pero si vamos al plano de todos los países es así. Y lo que si se va al plano inclusive de nuestro comportamiento en la sociedad es así. O de nuestro comportamiento con nuestro núcleo familiar también es así. Muchas veces nos dejamos llevar por las pasiones o por lo que sentimos y lo trascendemos y a veces decimos cosas que no deberíamos decir o hacemos cosas que no deberíamos decir. Recuerden que nuestro verbo puede fortalecer o debilitar a una persona enormemente. El verbo, nuestra capacidad para decir, tiene tanto poder que puede dañar o fortalecer a un ser humano. Y lo que se busca en realidad, pues bueno, es fortalecer, ¿no? Esa es la idea principal. Y yo pienso que, bueno, lo felicito de verdad porque estudian, porque están en ese ámbito. Yo también estoy estudiando aquí en el doctorado en Derechos y Relaciones Internacionales y yo pienso que es una manera de darle a nuestro país, de darle a la humanidad, de darle al mundo este conocimiento, porque si estamos estudiando es porque queremos ser mejores, mejores no solamente académicos, ciudadanos, sino mejores personas, que un poco de lo que las demás personas pueden saber más que yo lo pueda aprender y luego lo pueda socializar con otras personas que no pueden tener el medio para estudiar o demás. Eso es lo que se busca y por eso, o sea, yo aplaudo la educación. La educación desde todo punto de vista es una inversión y más para nosotros, o sea, más en nuestro país que lo amamos y que debemos seguirlo amando y fortaleciendo cada cosa que hagamos, desde lo más mínimo hasta lo más grande y en cada puesto que tengamos, desde nuestra familia o como estudiantes o como seres en diferentes roles que podemos ocupar, pues hacerlo de manera bien, ¿no? En todo lo que actuamos. Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos la clase de hoy. Ya la próxima clase vemos un poco más de la materia. Vamos a tocar diferentes puntos generales. No me voy a enfocar a decir el día de hoy, vamos a ver unidad 1, el día de hoy, no, porque pues son solamente 3 clases sincronas. El material ya está allí. Esto es un paseo, es un refrescamiento de diferentes instituciones, por eso no voy a ser tan exegética, ¿tá? Vamos a hablar a medida en las clases de todo un poco,
Puede ser que en la otra clase veamos los controles, veamos políticas públicas, hablemos también de la vida, del mundo, del ser, del espíritu, de las leyes, o sea, de tantas cosas que tienen que ver con esto en realidad. O sea, no sé si les parece y si les gusta la manera de dar mi clase. Excelente. Sí, José Luis. Javier, ¿qué opina? ¿Sí? Excelente, excelente. Ah, Estamos en bueno. sintonía. Bueno, esa es la idea. Bueno, muchas gracias por estar conectado y los espero, bueno, en la próxima oportunidad que les estaré enviar la línea y espero pues también verlos. Igual nos podemos comunicar por foro chat, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, pues estoy totalmente a la orden y presto, ¿ok? Muchas gracias y bueno, feliz fin de semana, feliz carnaval y que la pasen muy bien. Dios la bendiga. Chao. Bueno, muchísimas gracias por su gran apoyo y compartir los conocimientos que tienen con nosotros. Gracias a Feliz fin ustedes de por su semana. recepción. Gracias a ustedes Feliz por fin su de recepción y semana espero también. aprender también de ustedes. Esa es la idea. Bueno, bye. Chao. Bueno, Vale, chao.